y en Sonora el Instituto Estatal Electoral se encargó de organizar esta elección histórica para nuestra entidad, donde se eligieron obviamente magistrados, juzgadores, entre otras figuras importantes que modifican la estructura del Poder Judicial para entrar en una nueva época, la que propuso anteriormente la reforma al Poder Judicial. Y el gran encargado, sin duda, de esta elección es Nery Ruiz Arbizu, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, a quien le agradezco nos regale estos minutos para hablar de esta jornada que concluye, podemos decir, presidente, el día de ayer con la entrega de las constancias. Buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, Michelle. Un saludo a todos los radioescuchas. El día de ayer, Michelle, en una más de las etapas que se concluyen del proceso electoral, hicimos emitimos un acuerdo aquí en el Consejo General del Instituto, sí, en donde se declaró la validez, que ese es el primer aspecto jurídico importante, de las elecciones, de las 4 elecciones, la del Supremo Tribunal de Justicia, la del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas regionales de circuito y jueces y juezas. Ese primer aspecto en el acuerdo se define que se declara la validez por una razón jurídica de que no hay ninguna causa de nulidad. Entonces, ese es el primer aspecto. Segundo, pues definimos en esos 50 cargos de las 4 elecciones quiénes son las personas ganadoras y como consecuencia, Michelle, era entregar las constancias de ganadoras a esas candidatas y candidatos del Poder Judicial que resultaron electos. Entonces, el día de ayer se tomó el acuerdo, se declaró la validez de las 4 elecciones, se definieron los 50 ganadores y se les entregó las constancias a los del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina y a los de la Magistratura Regionales de Circuito. El día de hoy y el día de mañana continuaremos con la entrega de constancias de manera simbólica, digamos ya, sí, a las juezas y jueces, que son 39 en todo el estado. Con ello, lo que pasa, Michelle, en primer lugar, es que una vez siendo notificados los ganadores, pero también las personas que no resultaron ganadoras, así como la publicación para la ciudadanía, pues empiezan a correr los plazos legales para una impugnación en su caso, que eso es lo que sigue. Y de no haber impugnaciones, Michelle, pues entonces esas determinaciones quedarían firmes y con ello procedería que las personas ganadoras comparezcan una vez que notificamos nosotros al Congreso del Estado, pero también a los demás poderes, al Ejecutivo y Legislativo y también al Tribunal Estatal Electoral, para que se les convoque el día 1 de septiembre en el Congreso del Estado, sí, a que esas 50 personas ganadoras tomen protesta y empiecen a ejercer el cargo. Pues ahí está, más claro ni el agua, entonces son 39 los juzgadores a los que se les va a entregar en su totalidad, 50 en general, estas posiciones ante el Congreso del Estado. Ese procedimiento, por ejemplo, lo desconocíamos, sin duda es importante para todavía dar, imagino que lo marca la ley, ¿verdad, presidente? Sí, viene en la reforma constitucional y viene en la propia ley electoral, en donde se señala que las personas ganadoras, sí, hay un plazo aproximado, Michelle, de 60 días que tenemos que cumplir nosotros de que entregamos esa constancia de mayoría hasta el día 1 de septiembre para que los tribunales tengan tiempo de resolverlo, tanto en el ámbito estatal, el Tribunal Estatal Electoral, como la Sala de Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces esos son los plazos y el plazo definitivo en que se deban de resolver en caso de que hubiera una impugnación sería antes del día 1 de septiembre para que puedan comparecer ya el día 1 de septiembre esas 50 personas, sí, que fueron electas y tomen protesta ante el Congreso del Estado. Platicaba hace unos días, presidente, consejero, con el consejero nacional del INE, Uquive Espadas, y mencionaba, o al menos él lo vio incluyendo la validación, obviamente, de la elección el pasado domingo ante el INE, ante la presidenta consejera Guadalupe Tadei y representantes de los partidos. Una elección importante, una elección sí exitosa, porque al final mencionaba que se mitigó, se aclaró todo lo que tenía que aclararse, se validó absolutamente todo y eso pues arroja una exitosa jornada. Pero lo que sí hacía era una recomendación a los legisladores, sobre todo porque todavía nos falta la elección del 2027, que legislaran para que en las próximas elecciones haya menos personas por las que votar para evitar la confusión de los votantes. ¿Usted coincide con esta solicitud del consejero? Entonces, en primer lugar, Michelle, decirle que hay que analizar muchos aspectos una vez que concluye este proceso electoral, sobre cómo funcionó la parte normativa, las leyes, qué hizo falta, en dónde hubo lagunas legales por completar, qué procedimientos fueron no lo suficientemente con el tiempo necesario para que las autoridades podamos llevar a cabo, así como también, y hay que reconocerlo, fueron 30 días de campañas aquí en Sonora, en donde las candidatas y los candidatos, yo considero a título personal que no tuvieron las condiciones idóneas para que la ciudadanía los conociera. Entonces creo que hay muchos aspectos, sí decirte, por ejemplo, nosotros empezaremos, una vez que concluya este proceso,
hacer los análisis para emitir unas recomendaciones o sugerencias respetuosas al Congreso para que se ajusten ciertos aspectos de la ley que, nos lleven a que en el 2027 sea mucho más efectivo el proceso. La parte técnica, debo decirlo yo, Michelle, la parte técnica, que es la que nos corresponde, la parte operativa, pues nosotros la desempeñamos a cabalidad. Había 1937 casillas, se instalaron todas, y lo que yo creo que después de la parte operativa, que sí considero que fue exitosa, pues hay que entrarle, por ejemplo, al tema de la participación. Tuvimos una participación del 9.5%, creo que no es la mejor ni la recomendable. Evidentemente el 2027 pues vamos a volver a los niveles del 50-54% de participación. Se trata de la elección también de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Entonces, creo que son aspectos distintos, pero creo que eso nos quedó a deber aquí, la participación de la ciudadanía. Pero son aspectos que hay que ir analizando, y como lo dijo el consejero, pues ahora sí que todos esos se los haremos del conocimiento de los legisladores, pues para que ellos hagan las adecuaciones a las leyes y los siguientes procesos pues sean mucho más eficientes y mucho más claros para la ciudadanía. Sin duda. Aquí, además del tema de, o no sé, desde su punto de vista, Neri, ¿qué fue lo que...? Porque había altas expectativas, sin duda, incluyendo la de los medios de comunicación, me sumo. Yo también creí que iba a ser un poco el porcentaje más alto. A nivel nacional también se esperaba bastante participación. Es más, la misma presidenta mencionó el 15 por ahí, algunos fueron muy positivos con 17, al final quedó cerca de 13. ¿A qué le atribuye específicamente en el caso de Sonora, ya de por sí un estado bastante lamentablemente apático en el tema de la participación ciudadana? ¿Usted atribuye a que hubo desconfianza en torno al proceso, el tema de que también muchos sabían posiblemente que pues hay muchas hojas que responder, que te iba a tomar más tiempo, el calor? ¿Qué otros factores se pueden subir a este barco para concluir que no hubo las mejores condiciones para la participación ciudadana del 1 de junio? Pues fíjate que siempre que concluimos con la revisión de esos aspectos, ¿qué fue lo que impidió que la ciudadanía saliera a participar? Tenemos varios aspectos, esencialmente, y viene siendo, Michelle, la falta de interés de la ciudadanía en participar, y esa falta de interés se da también por la falta de información que aun y cuando está disponible para ellos no accede la ciudadanía. Creo que lo que se tiene que cambiar es algo que tiene que ver con la cultura cívica de la ciudadanía, empezar con generaciones que están próximos a empezar a votar, en donde hay que inculcarles el interés por participar. Son decisiones que llevan a autoridades que tienen cargos importantes y que repercuten en la vida diaria de la ciudadanía. Entonces, creo que ese es un factor. El clima no lo fue, estuvo lloviendo, Michelle, estuvo en las condiciones más mejores que nunca, y además la seguridad no fue un problema. Es decir, analizando aspectos tenemos que ir descartando lo bueno y lo malo, pero al final creo que la participación de la ciudadanía por falta de interés y por falta de información es uno de los principales, reclamos que se hacen. Creo que eso, pues ahora sí que en una elección en donde viene la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, pues va a cambiar, pero también a la vez va a llevarnos a que mejoremos nuestros procedimientos y los hagamos mucho más expeditos. Y te pongo un ejemplo aquí, Michelle. Nosotros fuimos el primer estado en la República Mexicana en concluir los cómputos. Los cómputos nosotros estimamos 28 horas para concluirlos. El caso de Hermosillo fue el caso donde se concentra más del 32% de la votación. Lo concluimos allá más o menos a las 36 horas. Entonces creo que eso nos lleva a reflexionar, pero a la vez nos lleva a reconocer que hicimos las cosas de manera correcta. Fuimos el primero en terminarlo y somos los primeros que se están dando resultados ya finales. Entonces creo que eso viene a abonar, pero hay muchos aspectos que tenemos que revisar, Michelle, sin duda. Sin duda. Pues ahí está, entonces, se fue validada la elección judicial el 1 de junio. Y bueno, no sé si, por último, para concluir, agradecerle a Neri, como siempre, su disposición para platicar con nosotros. Ya sé que al final a ustedes solamente les tocó también validar el caso de este magistrado que ganó, Daniel Acedo, la elección, que después renunció. Ustedes tuvieron la carta, la validaron. ¿Afecta el procedimiento? ¿O eso modificó alguna situación para posiblemente al momento de la validez de la elección, o no modificó absolutamente nada, presidente? No, fíjate que el efecto jurídico, y lo establecen los propios acuerdos que habíamos tomado previamente nosotros en el Consejo General, determinaban que en caso de una renuncia que hubiera sido posterior a la emisión de las boletas, a la impresión de las boletas, pues tendría un efecto en la nulidad de los votos que se hubieran dado a ese candidato. Y te pongo el caso particular. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial donde compitió esta persona, pues sus votos fueron traspasados a votos nulos. Entonces ahí tenemos nosotros ese dato
que viene a incrementar, ese es el efecto, el voto nulo, más sin embargo no afecta la nulidad de la elección, no afecta la validez, mejor dicho, de la elección, y pues entonces la consecuencia es, hay un recorrimiento, la persona siguiente que tuvo la mayor cantidad de votos válidos, pues llega en primer lugar y después en segundo lugar el que tenía el tercero, por así decirlo, en el corrimiento ese que se hace, y con esa base hicimos la asignación, es decir, no tuvimos, por ejemplo, alguna situación, debo decirlo, Michelle, como en otros estados, en donde hay problemas por la paridad o hay problemas por las asignaciones. Aquí nosotros, tal y cual lo estableció la convocatoria, de los 50 cargos teníamos nosotros ahí que había una mayor cantidad para mujeres, en donde 28 de los cargos eran para las mujeres, y eso pues nos viene a dar la certeza de que el procedimiento que se hizo fue el correcto. Entonces tenemos nosotros ahora sí que la tranquilidad de que se cumplió a cabalidad, se respetó la paridad, se respetaron las reglas que estableció la propia Constitución y en la convocatoria del Congreso, y pues ahora sí que es una experiencia, como lo decías tú al principio, de un proceso histórico en donde participamos cerca de 221,000 sonorenses que votamos de manera directa el día de la jornada, y creo que pues eso ya nos da la experiencia como para prepararnos para el 2027, en donde hay que reconocer, Michelle, será el triple o el cuádruple de complejo, así creo. De complejo, así es, y ahí vamos a estar cubriendo sin duda. Gracias, presidente consejero, como siempre, por la disposición. Que tenga muy buena tarde. Saludos, Michelle, buena tarde. Buena tarde. Con esta entrevista vamos a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.